Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y novedades del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para enterarse de los últimos romances y secretos de nuestros famosos. Hoy tenemos un plato fuerte, uno que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, ese bombón turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. ¿Recuerdan cuando lo conocimos en Pájaro Soñador? ¡Uf, qué recuerdos! Pues bien, hoy vamos a desvelar el misterio que nos ha tenido en vilo, quien ha robado el corazón de Can Yaman. La verdad es que Can es bastante reservado con su vida personal, pero como ustedes saben, aquí no descansamos hasta tener la última información jugosa. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense porque este vídeo está que arde. Pero antes de empezar con los detalles, un pequeño favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chismecito y si quieren ser los primeros en enterarse de todas las novedades, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis, es fácil y me ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, ya saben. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. La vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido objeto de mucha especulación. Lo hemos visto relacionado con varias actrices y modelos, pero hasta ahora, ninguna relación había sido confirmada al 100%. Recordemos su mediático romance con Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana. Fue una relación que acaparó titulares por todas partes, llena de fotos espectaculares, viajes lujosos y, por supuesto, mucha pasión. Pero como ya sabemos, esa historia llegó a su fin y desde entonces, Can ha sido bastante discreto. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente ha estado solo todo este tiempo? ¿O ha estado guardando un secreto muy bien guardado? Pues bien, las investigaciones de este canal han dado sus frutos. Hemos estado siguiendo la pista, analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública. Y, damas y caballeros, tenemos una respuesta. Antes de revelar el nombre quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Piensen en qué tipo de mujer podría enamorar a Can Yaman. ¿Una mujer fuerte e independiente? ¿Una persona con un gran sentido del humor? ¿Alguien que comparta su pasión por el trabajo y la aventura? La verdad es que Can Yaman es un hombre muy atractivo con una personalidad arrolladora. Es un actor talentoso, un modelo cotizado y además, es un activista comprometido con diferentes causas sociales. Así que quien sea que haya conquistado su corazón, tiene que ser una persona realmente especial. Los rumores han sido muchos. Se habló de una actriz española, de una modelo italiana e incluso de una misteriosa mujer que conoció durante uno de sus viajes solidarios. Pero al final, la verdad es mucho más sencilla y a la vez más sorprendente. De acuerdo con fuentes cercanas al actor, y después de una ardua investigación, podemos confirmar que Can Yaman ha encontrado el amor en redoble de tambores, el amor por sí mismo. Sí, lo sé, puede sonar un poco raro, pero escúchenme. En los últimos años, Can ha estado muy enfocado en su crecimiento personal, en su bienestar emocional y en su desarrollo profesional. Ha invertido mucho tiempo y energía en cuidarse, en aprender cosas nuevas, en explorar diferentes facetas de su personalidad. Y según nos cuentan, ha llegado a un punto en el que se siente completamente feliz y realizado consigo mismo. Esto no significa que esté cerrado al amor. Al contrario, está más abierto que nunca. Pero a diferencia de antes, ya no siente la necesidad de buscar a alguien que lo complete. Sabe que ya está completo por sí mismo y que cualquier relación que establezca será un complemento a su felicidad, no la fuente principal. De hecho, en varias entrevistas recientes, Can ha hablado abiertamente sobre la importancia del amor propio. Ha dicho que antes de poder amar a otra persona, es fundamental amarse a uno mismo, aceptarse tal como es y valorarse por todo lo que tiene para ofrecer. Y esta actitud se refleja en su trabajo. Lo vemos más seguro de sí mismo, más creativo y más comprometido con sus proyectos. Está claro que el amor propio le ha dado una nueva energía y una nueva perspectiva de la vida. Pero esto no significa que no haya nadie especial en su vida. De hecho, se le ha visto muy cercano a una persona en particular, su coprotagonista en la serie El Turco. Se trata de la actriz italiana Greta Ferro.
Los dos han compartido muchos momentos juntos durante el rodaje y se ha notado una gran química entre ellos. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni negado una relación. Lo que sí podemos decir es que son muy buenos amigos y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Además, Khan ha sido visto pasando tiempo con su familia y amigos cercanos. Se le ve muy feliz y relajado en su compañía. Y esto también es una forma de amor. El amor por la familia, el amor por la amistad, el amor por las personas que te quieren y te apoyan incondicionalmente. Así que, en resumen, ¿quién ha robado el corazón de Khan Yaman? Pues, en realidad, nadie lo ha robado. Khan ha decidido abrir su corazón al amor propio, a la amistad, a la familia y, quién sabe, tal vez pronto también lo abra a una nueva relación romántica. Lo importante es que está feliz, que se siente realizado y que está disfrutando de la vida al máximo. Y eso es lo que todos queremos para él. Le deseamos lo mejor en todos sus proyectos y en su vida personal. Y ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos descubierto que Khan Yaman, en este momento de su vida, ha priorizado el amor propio, el crecimiento personal y las relaciones significativas con su familia y amigos. Si bien no ha confirmado una relación romántica específica, se le ha visto cercano a su coprotagonista Greta Ferro. Lo más importante es que se encuentra en un momento de plenitud y felicidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito sobre Khan Yaman. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta nueva etapa en la vida de Khan? ¿Creen que el amor propio es fundamental para ser feliz? ¿Les gustaría verlo en una relación con Greta Ferro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, corazones. Que la cosa no termina aquí. Porque aunque hemos dicho que el amor propio es el protagonista principal en la vida de Khan Yaman en este momento, vamos a profundizar un poquito más en ese rumor que les dejé caer sobre Greta Ferro, su CEO estrella en el turco. Verán, la química en pantalla es innegable. Las fotos del rodaje que han circulado por las redes sociales, las entrevistas en las que se miran con esos ojitos que matan. ¡Ay, ay, ay! Aquí hay tomate, como dirían en España. Pero como buenas chismosas profesionales que somos, no nos vamos a quedar con la mera especulación. Hemos rebuscado, preguntado a nuestras fuentes y analizado cada gesto, cada palabra, cada like en Instagram. Y les tengo que decir que la cosa pinta, cuando menos, interesante. Greta Ferro es una actriz italiana con una belleza natural y un talento que deslumbra. Ha trabajado en varias producciones tanto en Italia como a nivel internacional, y se ha ganado el respeto de la crítica y el cariño del público. Es una mujer inteligente, divertida y con una energía arrolladora, cualidades que sin duda podrían encajar a la perfección con la personalidad de Khan Yaman. Lo que hemos podido averiguar es que desde el principio del rodaje, Khan y Greta conectaron muy bien. Comparten muchos intereses en común, como el amor por los animales, la pasión por los viajes y el compromiso con causas sociales. Han pasado mucho tiempo juntos fuera del set, explorando la ciudad donde estaban grabando, y se les ha visto disfrutando de cenas románticas y paseos por la playa. Pero, ojo aquí. Que no todo es color de rosa. Sabemos que Khan es un hombre muy celoso de su intimidad y que no le gusta exponer sus relaciones personales a la prensa. Greta, por su parte, también es bastante reservada y prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Por eso, ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir los rumores de romance. Han preferido mantener una postura ambigua, dejando que la gente especule y que las redes sociales hagan su trabajo. Sin embargo, hay ciertos detalles que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron a Khan sobre su relación con Greta, él respondió con una sonrisa pícara: Greta es una persona muy especial para mí. Es una gran compañera de trabajo y una amiga maravillosa. Nos llevamos muy bien y disfrutamos mucho pasando tiempo juntos. ¿Qué les parece, corazones?
¿No les suena eso a algo más que una simple amistad? Además, hemos descubierto que Greta ha empezado a seguir en Instagram a varios miembros de la familia de Khan, incluyendo a su madre y a su hermana. Eso es un gran avance, amigas. Eso significa que Greta está integrada en el círculo íntimo de Khan. Pero calma, calma. Que todavía no podemos cantar victoria. Recordemos que Khan viene de una relación muy mediática con Diletta Leotta, que terminó de forma abrupta y dolorosa. Es posible que ahora esté buscando algo más discreto, algo más tranquilo, algo que le permita disfrutar del amor sin la presión de los paparazzi y los titulares escandalosos. Y ahí es donde entra en juego el amor propio del que hablábamos al principio. Khan ha aprendido a valorarse a sí mismo, a priorizar su bienestar emocional y a no depender de nadie para ser feliz. Sabe que no necesita una relación para sentirse completo, pero tampoco está cerrado a la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir su vida. Por lo tanto, es muy probable que en este momento Khan esté disfrutando de la compañía de Greta sin ponerle etiquetas a la relación. Se están conociendo, se están divirtiendo y se están dejando llevar por lo que surja. Y eso, mis queridas chismosas, es lo más sano y lo más inteligente que puede hacer. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Khan Yaman está en un momento de plenitud y felicidad. Ha encontrado el amor en sí mismo, se rodea de personas que lo quieren y lo apoyan, y está abierto a la posibilidad de encontrar el amor romántico, pero sin prisas ni presiones. Y en cuanto a Greta Ferro, pues que es una mujer encantadora, talentosa y que parece haber conquistado el corazón de nuestro bombón turco. Estaremos atentas a cada movimiento, a cada publicación, a cada rumor. Y por supuesto, les mantendremos informadas de todo lo que ocurra. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like al vídeo y de dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan de todo este chismecito. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor propio es la clave de la felicidad. No lo olviden nunca.